Ingeniero Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Aquí estamos a tus órdenes, como siempre. Secretario, en esta doble pandemia, la sanitaria y la económica, por supuesto, estamos volteando a ver lo que ocurre en los hospitales, pero estamos también volteando a ver lo que ocurre en los comercios, en las industrias, en el intento de reactivación de la economía. Pero creo que no todos estamos mirando hacia el campo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en lo que hace a la productividad en el campo? No solamente en lo que hace a los productos estrictamente agrícolas, sino a la actividad agropecuaria en general, que incluye, por ejemplo, la acuacultura, la pesca, en fin. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿De qué manera ha afectado la pandemia económica a la actividad en este sector fundamental? Claro, en primer lugar, permíteme comentar que el campo no se detiene. Hemos estado, desde que esto ha venido ocurriendo, informando de que nuestros productores, nuestras productoras, la ganadería, la agricultura, la pesca, la acuacultura, todo se ha mantenido en actividad, no obstante que nuestros productores están tan expuestos como todos, aun cuando hay, vale decir, en el campo, pues la presencia o la incidencia de la pandemia es menor. De cualquier forma, insisto, estamos expuestos, pero el campo no se detiene y hay yo diría, una actividad propiamente igual que la que ha venido ocurriendo en años anteriores. Sin embargo, yo creo que sí vale decir que en estos primeros 5 meses, y me da mucho gusto compartir con tu auditorio, que hemos hecho el corte de los primeros 5 meses de actividad agropecuaria y agroindustrial, y pues me da mucho gusto, y eso es producto del trabajo de todos de los productores, que tenemos un superávit propiamente casi de $6,000 millones, 5,900. A ver, ¿cómo? ¿Un superávit? Un superávit, efectivamente, o sea que tenemos en cuanto a cifras, 600 millones de dólares de superávit comparativamente con lo que hicimos el año pasado en los primeros 5 meses. ¿Cuánto exactamente tenemos de superávit, secretario? 5,985 millones de dólares en los primeros 5 meses de este año. O sea, ¿En qué áreas estamos siendo más eficientes a pesar de la pandemia y qué áreas ahora están más sensibles y tendríamos que cuidar e impulsar? Las áreas desde el punto de vista agropecuario es hortalizas y frutas. Bueno, sigue siendo el aguacate uno de los productos estrella y fundamentalmente el destino de los Estados Unidos. Hemos tenido un incremento importante. También, recordamos la anécdota del guacamole y del Super Bowl, ¿verdad? En el Super Bowl, efectivamente. Pero en términos generales, la posición que ha tenido el aguacate en el mercado americano ha sido progresivo y ha venido incrementándose. Igual el tomate, lo tenemos también, el tema de los chiles, hay una exportación muy importante y sobre todo las bayas, ¿no? Los berries, eso también siendo parte de esta digamos, exportación agropecuaria. El tema de los cárnicos también ha repuntado no solamente hacia el mercado norteamericano, y aquí incluyo Canadá, sino también hacia los países asiáticos. Y en el caso particular de la agroindustria, pues sigue siendo el tequila, la cerveza, que ha venido pues siendo muy favorecida en el mercado internacional. Ahí lo que tenemos es pues un incremento del 2,8% comparado con el año pasado. Y también, vale decir, hemos venido disminuyendo la importación principalmente de granos básicos y leche. Me da gusto compartir contigo, con tu auditorio, de que ya no importamos leche en polvo como se había hecho en años anteriores. Y eso es producto de la capacidad productiva de nuestros pequeños productores de leche, los pequeños establos. A veces se han levantado voces de alarma que señalan que por estas razones de pandemia y por algunas más, estamos en peligro de perder la autosuficiencia alimentaria. ¿Es así? ¿Ustedes ven un riesgo en ello y que de pronto podamos tener
hay pronósticos de las Naciones Unidas, la FAO, que dicen que el hambre va a crecer a niveles escalofriantes en América Latina, secretario. ¿Estamos Sí, en ese tenor, estamos en ese peligro en México de una esa es hambruna? una muy buena pregunta y me gustaría, si me permites, compartir con tu auditorio que recientemente tuvimos una reunión de ministros de Agricultura del hemisferio. La verdad es que fue una reunión histórica porque nunca, al menos hasta donde yo recuerdo, habíamos logrado que pudieran converger los ministros de Agricultura de los 35 países del continente, donde estuvo presente el ministro de Agricultura de Cuba, de Venezuela, de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Argentina. Y me tocó, por solicitud de la propia FAO y del IICA, que yo coordinara pues este evento, lo cual pues me da mucha satisfacción poderte decir que efectivamente análisis como el que tú señalas, la preocupación de la FAO de que va a acentuarse las hambrunas en el mundo y de alguna forma refleja lo que pueda ocurrir en algunos países de América Latina, principalmente Centroamérica y el Caribe, pues es cierto. México no está en esa situación y como te señalaba, tenemos afortunadamente una agricultura productiva, una agricultura eficiente y también con un prestigio que va creciendo gracias pues a nuestros productores y también a los bienes públicos que acompañan a los productores a través del gobierno federal y también las instituciones y yo diría también el sector privado. De modo que México está más en la capacidad de poder apoyar a estos países ofertando productos que hoy por hoy tenemos en excedentarios. Por ejemplo, pollo o huevo, también vuelvo al punto de las frutas, cárnicos, etcétera. Y en ese espíritu de la reunión fueron tres aspectos en los cuales hemos convenido con los ministros de Agricultura. Uno de ellos es evitar el obstáculo en el comercio de nuestras fronteras, facilitar el intercambio de productos a través de la comunicación y también, obviamente, fortalecer los aspectos relacionados con la sanidad de los productos. Y finalmente logramos un acuerdo, pues un comunicado donde expresamos la voluntad de que ante la situación actual y la pospandemia, los ministros de Agricultura están, yo diría, más unidos y obviamente con una agenda común. En ese sentido, todos estamos de acuerdo en esos puntos, que podría liderar, digamos, y que según y de acuerdo con lo que ha venido ocurriendo, pues hemos sido pues muy reconocidos por la capacidad productiva del país. Dos preguntas finales, secretario. ¿De qué manera va a influir en un sentido o en otro el TEMEC que recién se ha echado a andar entre México, Estados Unidos y Canadá? Nuestro auditorio siempre está informado, ya sabemos de qué se trata, pero quiero decir, por un lado, entendemos que habrá un flujo más efectivo de productos de México hacia estos dos países socios. Por el otro lado hay protocolos que cumplir, exigencias muy naturales de calidad y sueldos. El tema laboral siempre fue un tema espinoso porque se decía que aquí se pagan muy bajos sueldos. ¿Qué pasa con la agricultura en este sentido? Tienes mucha razón. En primer lugar, pues estamos muy satisfechos con lo que implementa esta nueva visión del Tratado de Libre Comercio, claramente lo moderniza, incorpora elementos asociados casualmente, como tú lo dices, de la parte de los jornaleros agrícolas, el trato justo a los jornaleros, evitar el trabajo infantil, sí, el trabajo forzado, pero también en forma muy importante incorpora aspectos de índole ambiental. Y en eso pues estamos muy satisfechos. Entonces, en términos generales, sí, nosotros anticipamos y lo vemos con optimismo de que va a haber un fortalecimiento de la inversión en la agroindustria, en la industria y las actividades agropecuarias y pesqueras de México, inversión que puede y que anticipamos va a venir de parte de los inversionistas de Estados Unidos y Canadá, por las características que tiene nuestro país. Podemos producir casi todos los productos todo el año, entonces en términos generales
es muy atractivo. En ese sentido, estamos, insisto, muy optimistas de que va a ocurrir o que empezará a ocurrir pronto. Segundo, y también tienes razón, hay una reglamentación que hay que seguir atendiendo, pero hemos venido hablando con la ministra de Agricultura de Canadá y con el secretario de Agricultura de Estados Unidos hacia el fortalecimiento de un mercado integrado agropecuario y pesquero. Esto es, hacer un permanente reconocimiento de nuestras medidas y nuestra normatividad interna con respeto, con reglas claras, con ese reconocimiento, y cuando eso está, digamos, puesto en la discusión y sobre todo acordado, sí, creemos que va a haber un tránsito cada vez más positivo para México. Finalmente, secretario, ¿qué le dirías desde la visión del campo mexicano hacia las grandes ciudades del país? ¿Qué le dirías a quienes actualmente, por estas dos pandemias, la sanitaria, la económica, están padeciendo sobre todo incertidumbre acerca del futuro inmediato de México? ¿Qué les dirías a quienes nos ven? En primer lugar, que tengan confianza en sus productores. Los productores de México no descansan. Ellos están garantizando el acceso, la producción, la inocuidad y la calidad de todos los productos que demanda nuestra sociedad mexicana. Entonces hay esa determinación de parte de nuestros productores. La Secretaría de Agricultura y el gobierno y la instrucción de nuestro presidente ha sido que no bajemos la guardia respecto a que exista la alimentación. En otras palabras, no podemos agregar a las ya complicadas situaciones de México y del mundo una limitante o una crisis alimentaria. Entonces eso no va a ocurrir y en ese sentido hay ese compromiso. Y para concluir, señalar también que eso no es solamente entre nuestros productores y el gobierno, sino también el sector privado. Y estamos próximamente anunciando alianzas muy importantes. Ya lo hicimos con Gruma, con Maseca, para que a través de la aportación de esta importante empresa mexicana se produzca más maíz mexicano, maíz de alta calidad. Lo estamos haciendo. Ayer inauguramos un laboratorio de análisis con metodologías moleculares, que fue también el producto de la cooperación y del aporte de instituciones internacionales, ¿no? O sea, tenemos limitantes presupuestales, pero claramente los recursos que están fluyendo vienen del reconocimiento del trabajo y finalmente con esa participación estamos teniendo y avanzando en esta pandemia y en esta crisis. En este sector están caminando juntos el sector público y el privado. Así es, juntos y complementariamente. Ingeniero Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, gracias por esta conversación. Este espacio ha estado y seguirá estando abierto, secretario. Igualmente, estamos a la orden y muy agradecido de poder compartir con tu auditorio lo que estamos haciendo en la agricultura. Gracias, secretario, y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.